Especiales Capital. Este proyecto, Travesías, es un proyecto de extensión de la maestría en escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo. Hacemos permanentemente proyectos de extensión. La idea siempre de la maestría y del instituto es que las discusiones, los debates no se queden en las aulas, sino que salgan del instituto, salgan de las aulas y que eso también, además, esas discusiones y esos debates y nuestros intereses y nuestras obsesiones, etcétera, se concreten en proyectos de escritura específicos. Travesías es la nueva cartonera que publicó la Maestría de Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo, una publicación dentro de la colección de Plumas de Serrín del sello editorial del Instituto. En la cartonera se pueden encontrar diferentes relatos que buscan hacer más visibles las experiencias de vida de las personas transmasculinas en Bogotá. Hoy nos encontramos con Giuseppe Caputo. El año pasado hicimos un primer proyecto. Director de la Maestría en Escritura Creativa del Caro y Cuervo, y con la mayoría de protagonistas de este libro. Jonathan Espinosa. Yo también tenía algo para decir. Frank Chabón. Te emociona cada cosa. Andrew Aguesía. Lo humano es lo complejo. Y Simón Uribe. Mirar para atrás y ver todo lo que he recorrido ha sido muy sanador. Solo nos hizo falta Agustín Usumafuy. Cada uno de ellos escogió un estudiante de la maestría para conversar y conocerse. Jonathan a Camila Roca, Frank a Juan Felipe Parra, Agustín a Diego Valdivieso, Andrew a David Jiménez y Simón a Nicolás Hernández. Después de varios encuentros en los que los estudiantes hicieron un trabajo de oreja humana, ellos transcribieron sus conversaciones y luego las armaron y reordenaron en los relatos de Travesías. Basado en la metodología que llamamos la oreja humana, este es un concepto de la Nobel de Literatura Svetlana Alexievich, que ella dice que se convierte en una oreja humana para escuchar los testimonios de sus semejantes, y es esa oreja compasiva, digamos, ese interés en el otro, en los semejantes, lo que nos motiva con esta metodología. Entonces el año pasado hicimos esto con 5 chicas trans que ejercen o han ejercido el trabajo sexual en el barrio Santa Fe. Ellas son la madre Marta Sánchez, Yoko Ruiz, Daniela Maldonado Salamanca, Lorena Daza y Catalina Ángel. Entonces esos testimonios inspiraron este nuevo proyecto. Esto fue una idea, una propuesta de Simón Uribe, que es uno de los protagonistas de Travesías, de hacer un nuevo cartonero, ya no con testimonios de mujeres trans, sino de personas transmasculinas. Y la metodología de la oreja humana consiste en que estudiantes de la maestría, 5 en este caso, se emparejan con los protagonistas de los diferentes proyectos y empiezan a conversar, a conversar, cuéntame de tu vida, etcétera, y a partir de esas conversaciones ellos van transcribiendo, las van ordenando, etcétera, y para presentarlas luego como los textos que se pueden leer ya ahora, que son textos en primera persona desde el punto de vista de cada uno de los protagonistas. Entonces es eso, la metodología sería una conversación que se convierte en un testimonio o un texto en primera persona, y me gusta usar la palabra primera persona, el concepto primera persona, y no decir yo, porque la primera persona me parece que apela a también, no solo un yo, sino a un nosotros, plural y heterogéneo. Cuando trabajé con Nicolás, me sirvió mucho porque en ese proceso de hablar, y muchos de mis compañeros también lo han repetido en nuestras conversaciones sobre esto, uno pasó por este proceso y casi que era como una búsqueda de un futuro mejor y de un lugar de bienestar y de sosiego y de paz consigo mismo, pero no había mucho tiempo para reflexionar tanto o tan a profundidad sobre este proceso. Y me gustaba también porque al no ser una persona trans, Nicolás me ayudaba como a entender esas cosas que yo ya tengo muy interiorizadas, empezamos a profundizarlas juntos. Y él me preguntaba como un poco más, y ahí se empezó como a abrir mi relato, y eso detonó en mí, de hecho, como nuevos ejercicios de escritura con los que estoy muy contento, porque sí fue una forma de
de desempolvar un poco un proceso que, como hemos hablado todos nosotros, era más de supervivencia, entonces no había mucho tiempo como para reparar en lo que estábamos haciendo y de hecho para mí mirar para atrás y ver todo lo que he recorrido ha sido muy sanador, como que ya no lo miro con el ojo del dolor, sino más con el ojo de lo que hice de esos momentos difíciles y cómo para mí, que es una ganancia muy grande, podemos después de años de, digamos, más invisibilización de personas trans y de hombres trans en particular, estamos aquí 6 personas, 6 hombres trans, contando nuestras historias y también hablando de nuestras epistemologías y nuestras apuestas políticas. Hablar en primera persona no es solamente una acción metodológica, digamos, se podría interpretar como una acción metodológica, pero tiene que ver con una acción política y epistémica. Y es que yo me paro desde los estudios trans y una de las grandes quejas que tienen las epistemologías trans es que las personas trans regularmente hemos sido narradas por personas cisgénero. Es decir, que el imaginario que tiene la gente de los hombres trans vino no escuchando ni leyendo a hombres trans. Viene de personas cisgénero, viene de otras personas que no viven la experiencia. Y por eso la primera persona se vuelve una acción política. Y es que es revertir el orden de quién narra qué y permite a las personas trans posicionar una narrativa que no tiene que estar mediada ni interpretada por personas cisgénero. Por eso es epistémica también, porque las narrativas han venido de otros lugares y podemos pensar cuántos libros, la pregunta, por ejemplo, podría ser en tu biblioteca, ¿cuántos libros de personas cis hay? ¿Sí? Esa podría ser una pregunta para hacernos todo el tiempo. Cuando miramos nuestras bibliotecas, ¿cuántos autores trans estamos leyendo y cuántas personas cis? Claramente hay una desproporción epistémica y eso hace que la primera persona sea no solo una acción metodológica, sino política y además permite que las personas trans elijan y editen las partes de su drama y su trama que quieran, ¿no? Y no que sean seleccionados los episodios que le conviene a otro narrador que no es trans. Y por eso esto permite poner los episodios que a mí me parecen importantes en mi propia narrativa, porque finalmente además narrarse es crear la memoria en sí misma, ¿no? Es reconstruirse en sí mismo, es sanarse en sí mismo. Y permite eso, una selección de episodios, y por eso hago el comparativo con las películas, que no está editado desde otra mirada, que no es la misma persona que está en el tránsito, en ese tránsito. Yo siento que al leer las historias de estos 5 hombres, no hay ninguna imitación de una masculinidad. No es que los hombres trans imiten algo, lo que están es produciendo una masculinidad en sí misma. Hay una producción, una recreación de la masculinidad, pero no hay una imitación de. Ninguno está imitando algo. Eso por un lado. Y lo otro que yo coloco en el prólogo es que no se podría totalizar la idea de masculinidad, ni tampoco de transmasculinidad. Es decir, no hay un modelo transmasculino, ¿no? Como que pensamos en hombre trans y este es el modelo. Claramente no, y por eso las 5 historias son súper disímiles y lo menciono, ¿no? Hay personas que les va a encantar una y la otra la van a odiar. Maravilloso. Eso solo evidencia la diversidad que hay de experiencias transmasculinas. Y lo otro que a mí me parece muy potente de las historias son lo complejas y lo ambiguas. Regularmente los relatos transmasculinos son como súper lineales, ¿no? Nació y se hizo y fin. Pero acá hay una complejidad y una ambigüedad que da cuenta del tránsito. Y eso es lo que me parece muy potente. Y es, ¿por qué narramos a las personas trans estáticas cuando son personas en tránsito? O sea, ¿por qué no hablar desde el tránsito? Y el tránsito son ambiguos. Uno maneja y se devuelve y se le acaba la gasolina y vuelve y arranca y desiste de manejar, pero así es el tránsito. Y me gusta esas historias no lineales, no claras, no heteronormadas, complejas. Yo creo que ahí hay una riqueza distinta a la narrativa de nació de y se hizo como y fin de la historia y comieron felices para siempre. Sino acá hay una complejidad que además está en desarrollo. Es decir, acá no hay ninguna historia terminada. Estos 5 manes están haciendo la vida aún y se están haciendo hombres en el aún. Y yo creo que el presente continuo podría ser la conjugación de estas historias. Justamente eso, que a veces uno está muy acostumbrado, está muy instalada la idea del tiempo lineal,
de la linealidad y no se puede entender pues en esos términos. Y la linealidad en el tiempo y en el género también, que aquí se cruzan igual, ¿no? Como tránsitos lineales, FTM, ¿no? Pero me da uno al aporte de Nikki es, lo humano es lo complejo, lo humano es lo que se construye en el camino, lo humano es lo que se va haciendo. Y yo creo que también, cuando preguntaste, recordé que en mi relato hablo exactamente y termino así como construir un hombre más humano, es también como ese permitirse cuestionarse, caerse, levantarse. Esta pregunta tácita que sí, claro, ¿por qué eres hombre? ¿Cómo te construyes como hombre? Que siempre ha estado en los tránsitos transmasculinos, ¿no? Que es una categoría también muy compleja. Ser hombre hoy creo que es una oportunidad enorme que tenemos socialmente de cuestionarnos esa categoría, ¿no? Que antes era como puesta allí, bueno, el género como tal, el sistema sexogénero como tácito, ¿no? Entonces, creo que lo humano es eso, lo complejo, lo absolutamente complejo, lo cambiante, lo que se transforma, lo que se cuestiona. Y creo que exactamente a los hombres trans nos dio esa oportunidad, la misma experiencia, porque nos ha tocado en contra, ¿no? En contra de la corriente, ¿no? Cuando todo el mundo cuestionaba nuestra masculinidad, nosotros la construíamos y la repensábamos y eso es un constante, ¿no? Entonces creo que eso es lo que lo hace más humano, que sea consciente, que sea cuestionable. A muchos hombres tal vez solo les dieron esa categoría y asumen eso como algo tácito. Pronto la experiencia transmasculina nos hace ser hombre y cómo nos construimos en ese camino. Entonces creo que eso es lo humano, darse cuenta que no hay linealidades ni un punto donde llegar, sino es un cuestionamiento constante que también se construye, ¿no? Y que es muy bonito eso también, reconciliarse con lo humano siendo hombre es eso, quitarse tantas taras y cargas impuestas de la masculinidad que te lastiman y te lastiman socialmente. Entonces, como que es refrescarse, es como ser más humano es ser más honesto, más tranquilo con esa forma de transitar. Yo usaría una imagen escuchando a Andrew y es que creo que hay hombres que van en piloto automático, pero estos manes van al volante. El constructo de la masculinidad en un hombre cis es muy diferente al de un hombre trans y que afortunadamente nosotros a diario tenemos la capacidad de construir y de construir cosas que hayamos en algún momento adquirido y que eso es lo que hace que la masculinidad, bueno, alguna vez bromeábamos incluso con Nikki, pero Nikki, ¿qué es la masculinidad? Y ¿qué es esa vaina? Y cuando hablamos de ese tema, pues es que lo que para mí puede ser masculino, para otro puede que no, pero creo que sí hay algo y es que los hombres trans nos hemos venido pensando per se, la desconstrucción de esa masculinidad que nos ha colocado también algunos de nosotros en lugares siendo víctimas también de esas masculinidades tóxicas, violentas, hegemónicas, patriarcales. Pararnos en la construcción de la masculinidad desde lo trans ha hecho incluso que la misma masculinidad cis explote cuando nosotros entramos y transformamos incluso para los mismos hombres trans esos conceptos de masculinidad. Quería como decir un poco esto que pasa con esa masculinidad cuando están los cuerpos de personas transmasculinas, tiene toda una connotación completamente diferente porque también nos ha atravesado de formas negativas, pero que nosotros la construimos para que sea completamente diferente a esas masculinidades que nos han en algún momento puesto en esos lugares desagradables. En mi testimonio yo hablo de cómo esta idea de que supuestamente las personas trans o LGBT quieren convertir a todo el mundo, cuando uno va y ve la realidad de la educación en Colombia y en el mundo, lo que ves todo lo contrario, es como si asumieran que todo el mundo es cis y hetero, y pues por el hecho de que tú naces con unos genitales te tienes que comportar de cierta manera y tienes que vivir tu cuerpo de cierta manera. De hecho, el sexo se piensa como una categoría pura que está libre de lo cultural, pero el sexo son muchas cosas. El sexo son gónadas, son cromosomas, son hormonas,
y nosotros las personas trans o las personas intersex que nacen así, que el mismo sistema les obliga bajo esa idea del binario de solo hombres y solo mujeres, también los intervienen. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que lo que no estamos dándonos es la oportunidad de ver el cuerpo desde una idea mucho más diversa, donde las personas, todos los cuerpos son sujetos políticos, y ahí las personas trans intersex hemos sido tratadas de ser borradas incluso en la literatura médica, como para hacernos ver como anomalías cuando en la realidad somos parte de la misma diversidad del cuerpo humano. Eso por ese lado. Si es violento, lo que yo voy a decir es mi opinión, pero pues mis compañeros me corregirán o pondrán otros puntos de vista. Yo creo que en Colombia en papel estamos muy bien porque Colombia permite que tú hagas tu cambio de componente, sexo y tu nombre sin ningún tipo de certificado médico o de aval de nadie, solamente con tu propia voluntad. Y eso ya es un gran paso que incluso no se tiene en países como Estados Unidos. En Estados Unidos tú tienes que probar una serie de cirugías y como decían mis compañeros, pues muchos de nosotros no queremos hacernos cirugías hormonas, entonces ahí se está limitando a que solo puedes reivindicar tu identidad si pasas por unos procedimientos que establecieron unos médicos que no tienen nada que, o sea, no conocen tu cuerpo y tú eres como cada persona tiene potestad total sobre su cuerpo y sobre su identidad. Entonces a veces es muy obtuso. A un amigo le pidieron que se tenía que poner implante de seno después de un tratamiento de cáncer de seno cuando él es un hombre trans, pero no había completado en Europa sus procesos y le tocó ponerse implante de seno. Eso es una visión como totalmente limitada de lo que es el cuerpo y no importaba que él dijera, yo no quiero tener esos implantes, lo que importaba era que los médicos decían que eso era lo mejor para su psicología. Entonces ahí es cuando vemos que hay un sesgo y también sí ha existido como lo que en inglés se llama gatekeeping, que es sí existen como ciertas trabas de supuestos expertos para dejarnos acceder, en este caso más a los temas hormonales y quirúrgicos. Eso sigue vigente en Colombia, digamos, sí se tiene que pasar por unos procedimientos de psicología clínica o de psiquiatría, pero también es algo que nosotros cuestionamos porque ahí se juega este tema de la autoridad y quién es la autoridad sobre el propio cuerpo. Y a mí curiosamente me pareció muy ofensivo que recientemente un youtuber, hombre cis, se puso senos y nadie le dijo nada, pero entonces es la veeduría sobre los cuerpos trans, particularmente, no sobre los cuerpos cis, porque si fuera una veeduría sobre el tema de las intervenciones corporales, también sucedería con personas como este youtuber que estoy nombrando. Cuando pensamos en violencias sobre personas trans, regularmente tenemos una imagen súper estereotipada que solo encasilla las violencias de las personas trans en mujeres trans y aún más, estereotipamos aún más nuestra imagen y entonces son cierto perfil de mujeres trans en cierto lugar, en cierta profesión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Es súper estereotipado lo que entendemos por violencias contra personas trans. Yo creo que estas historias dan cuenta de la violencia a razón del género de hombres trans que no están en nuestro mapa mental regularmente. Y pareciera efectivamente que en el papel tenemos todo, pero la realidad es como, ¿dónde están las cifras? Gubernamentalmente no existen cifras de violencia porque ni siquiera importan, porque hay un mito alrededor de que es que a los hombres trans no les pasa nada. Los hombres trans como que hacen su tránsito y obtienen de no sé dónde un privilegio que nunca hemos tenido. A mí nunca me llegó la fiesta del privilegio cuando hice mi tránsito, es decir, mi padre a mí no me abrazó y me dijo, ay, querido hijo mío, hiciste el tránsito. Y otros hombres vinieron y me aplaudieron como el gran varón. No. A mí la experiencia de tránsito me recibió con violencia sexual, con violencia económica, con violencia familiar y con violencia laboral. Esa es la realidad, pero son violencias a razón del género del que no se mencionan porque están puestas en hombres trans. Por eso es que no tenemos ni siquiera categorías que penalicen el homicidio contra hombres trans. Y yo siento que hay un contexto de violencia contra hombres trans. Estas experiencias lo muestran, pero creo que además lo que más muestran son acciones de resistencia. Es decir, nunca... En estos 5 manes nunca perdieron agencia sobre su vida. En contextos súper dolorosos, nunca perdieron la agencia. En el sillón de Andrew y en ese banquillo, el man nunca perdió la agencia. En la migración de Frank, él nunca perdió la agencia. Nunca hubo pérdida de la agencia. Y yo creo que ese es el milagro. El milagro humano está en considerar que siempre se puede estar en el volante nuevamente, en que él puede ser el dramononón de la vida, pero mientras uno está en el volante, uno puede montarse otra trama. Y entonces son una narrativa de violencias, pero una narrativa de agencias. Y yo creo que eso es
súper potente, y agencias, como lo mencionaba Jonathan y Andrew, agencias conscientes, es decir, que cuestionan cuáles son los sistemas de género y por tanto los sistemas de violencia en los que convivimos y cómo también transformarlos. Por eso no es gratuito tampoco que aquí en estos 5 hombres también haya activistas. Yo creo que eso es lo que muestra, es decir, ¿qué hizo que estos manes no copiaran el modelo cisexista y patriarcal? El activismo, el encuentro con otros manes, el encuentro con otras experiencias y la reflexión profunda sobre el género, y tirarse al escenario público a peleárselo, a crear ese mundo posible del que habla también el relato de Simón. Sí, uno se convierte en una persona eufórica. Te emociona cada cosa nueva que haces, con hormonas o sin hormonas, o sea, ya sea que te cortes el cabello y eso lo veías toda tu vida y al espejo y es súper genial. Respecto al nombre que escogí, pues realmente lo saqué de internet una noche que estaba buscando nombres de hombres con los que sentirme identificado. Y Frank, supuestamente según esa página, significaba hombre libre, pero automáticamente en ese mismo momento pensé en Frankenstein. Y eso fue, o sea, me conecté muchísimo con la idea del hombre que fue creado, pues, por otro hombre y no, digamos, biológicamente, entre comillas. Y me sentí muy identificado con esa historia, qué es lo que lo motiva, el rechazo a su propio creador y encontrar el sentido de que no hay nada malo contigo, sino que simplemente eres una persona distinta. Entonces me sentí muy identificado con esa historia y pues mi nombre me encanta. Por eso es como un recordatorio constante de que ser diferente está bien y que uno mismo puede forjarse su propio camino. A la mayoría de personas trans pareciese que todo nos tendría que costar. Y realmente creo que todas las personas, sean cis, sean trans, sean como sean, viven haciendo un performance de cómo quiero vivir, dónde quiero vivir, qué es lo que quiero hacer, cómo quiero verme. Pero realmente nosotros llevamos ese performance a la realidad y es, yo me pienso cómo quiero vivir, qué quiero ser, cómo quiero ser, y realmente como me construyo como yo quiero, eso hace que a los ojos todos los cambios, todas las transformaciones, todo lo que hacemos para ajustarnos a cómo nos queremos ver, nos hagan ver realmente con una belleza que puede que no todo el mundo la vea, pero que para nosotros termina siendo realmente lo que fortalece toda nuestra autoestima, porque creo que es lo que más le pega antes del tránsito a la autoestima, a todos estos temas de el valor que tenemos como personas y que solo cuando estamos ajustados y viéndonos como nos queríamos ver y como nos queríamos sentir, vemos esa belleza en las pequeñas cosas que para otras personas pueden ser canzonas o un fastidio o un problema. Y voy a poner un ejemplo, y es que mientras para cualquier hombre los primeros vellos que salen en la cara son, uy, no, mire esa porquería, cómo me está saliendo. Para nosotros son las cosas más bellas que hemos visto tal vez en todas nuestras vidas, porque es algo que queríamos, que hemos soñado, que hemos anhelado en el transcurso de nuestras vidas. Y nosotros molestamos, o sea, creo que los mismos tránsitos nos llevan a fortalecer tanto nuestra estima, que realmente sí nos sentimos y sí nos vemos bellos, y eso hace que también nos veamos bellos hacia el resto. Nosotros molestamos mucho con que el lindo es lindo, con que toda la sexitud la tienen los hombres trans y todas esas vainas, pero que realmente terminamos creyéndola porque ha sido creada como a pulso, ha sido como el trabajo más duro que hemos vivido en nuestras vidas. Y pues también nosotros aprendemos a ver que la belleza está más allá de lo que se ve. Hay seres que son hermosísimos y que, ¿dónde consigue uno más belleza? Digan, ¿en dónde? Entonces, eso, creo que precisamente ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes hace que nosotros alcancemos a amarnos de unas formas que yo creo que las personas cis no lo hacen, porque sencillamente a ellos les fue dado lo que, o sea, ellos venían con lo que les tocó y les tocó asumirlo y así vivirlo. Y nosotros, en cambio, hemos luchado cada milímetro de nuestras existencias por ser y vernos como queremos. Lo que pensaba sobre la belleza, que yo lo menciono en el prólogo, es que cuando también pensamos en trans, gran parte de la belleza está exotizada, ¿no? Digamos, una de las cosas que recaen sobre las personas trans es objetivación y también exotización, ¿no? Como que hay que ser espectacular.
Y por eso las experiencias trans, sus corporalidades y sus subjetividades, las experiencias transmasculinas, perdón, sus subjetividades y corporalidades no son registradas. Lo que uno debería cuestionarse es quién registra y cómo es el registro. Si el registro es un registro que está buscando exotizar, claro, las personas transmasculinas les podemos parecer fofas y aburridísimas, pero ese registro viene de personas cisgénero. O sea, yo lo que siento, y eso tiene que ver con procesos de colonización, y es que una forma en que se coloniza a otros seres, es decir, que se les domina, es exotizándolos. Yo domino cuando exotizo algo. Cuando yo exotizo un cuerpo, lo estoy dominando, lo estoy poniendo finalmente en un lugar de inferioridad sobre mí mismo o mí misma. Y por eso el registro exotizante, que es de personas cis, no logra ver personas trans, y por eso nos parece una novedad. No creemos que Elliot Page es el primer hombre trans del mundo. Nunca vimos ningún otro. Y pues no, acaba de hablar Jonathan, que tiene 40 y tantos, y hablo yo, que voy para los 40. Claramente no somos una novedad, existimos desde antes de 1492. Lo que sucede es que el registro no lo logra ver porque está buscando dominar a través de la exotización. Y yo sí creo que la belleza transmasculina no es exótica, pero no deja de ser bella. Solo que hay que cambiar la forma y la perspectiva desde donde se ve y qué estamos entendiendo por belleza. Si no es una belleza que busque dominar cuerpos, posiblemente vamos a lograr ver los bellos de los bellos, posiblemente. Pero si no, solo vamos a ver ciertos cuerpos, que son los mismos cuerpos trans que ya conocemos, que es de mujeres trans, con ciertas formas, con ciertas curvas, etcétera, con ciertas ropas, y esas son las que vamos a terminar registrando. Yo creo que la belleza trans no hay que exotizarla, y no por eso deja de ser bella. Pues para mí, y lo ponía dentro del testimonio, dentro de una parte que llamo gozo y desasosiego, porque si bien es una postura política visibilizarse como un hombre trans, para mí y para todos mis compañeros también supone una exposición, porque creo que es la realidad con la que vivimos, en que si bien vamos avanzando y creando como unas comunidades que nos apoyan y unos actos de resistencia, pues uno no puede ser ciego al contexto en el que está, donde, como decía Nikki, las vidas trans pues no son contadas, no son valoradas. Entonces digamos que para mí esa tiene como esas dos caras de la moneda, pero yo confío que sea mayor la resistencia y que sea mayor la fuerza de la visibilidad que el miedo que nos quieren poner y que quieren, la violencia que quieren ejercer sobre personas como nosotros. Es un milagro, porque cuando yo me di cuenta de lo que estaba sucediendo conmigo, todos los testimonios que yo encontraba eran de personas por allá, en Estados Unidos. O sea, me parecía algo como muy real, y me parece súper importante que digamos que personas como nosotros puedan conseguir testimonios y que los tengan de cerca. O sea, que puedan decir, esta persona, o sea, está viviendo lo mismo que yo estoy viviendo, se enfrentó con los mismos problemas que yo, etcétera, etcétera. Y me parece súper importante, y me parece que eso, que es mágico realmente. Iba a comentar que se aúna con también como era narrar esto, nuestra experiencia de vida en conjunto con otro escritor. O sea, como que me parece catártico. Hablamos de ese proceso de sanación, y yo creo que es muy importante, especialmente la experiencia transmasculina. Yo creo que los hombres trans no hemos estado invisibilizados, no hemos sido invisibilizados, estamos invisibilizados. Lo que pasa es que no habían exactamente estas orejas humanas para comunicar esta experiencia de vida. Yo creo que ahí está la magia de este proceso, ¿no? En lo catártico también está en que una cosa es autonarrarse, contarse la historia o releerse, pero lo mágico es contársela a otro, ¿sabes? O sea, eso es un proceso, no es símil, ¿sabes? O sea, si yo me pusiera en el ejercicio que me dejó la experiencia de escribirme, de recontarme de nuevo, pues es otra narración. Pero hacerlo con David, escucharnos, narrarnos esta historia es otro, la historia toma otra dimensión. Entonces creo que eso es un ejercicio exactamente muy profundo, muy interno, de poderse narrar y hablar. Jonathan nos decía hace un rato también que él empezó en esto como activista muy adulto,
pero que volver otra vez a la infancia, volver a eso es otro proceso. O sea, es esta experiencia de vida, narrarla a otro y ahora hacerla pública es otro ejercicio, y es un ejercicio que yo también me uno a Simón y a Nicky, que es político, que es absolutamente reivindicador de estas historias que siempre han existido. Yo creo que si pudiéramos hacer un recuento de historia de hace mucho tiempo de hombres trans y nos encontráramos en una línea muy diferente de tiempo, las historias serían cruzadas por las mismas experiencias. O sea, es increíble. Pero lo increíble es que hayan estado allá, en el rincón donde, como decía Nicky muy bellamente ahorita, no ha sido llamativo, ¿no? Pero ha estado ahí y ha estado con una carga que me parece muy fuerte también, es esta carga que tú narrabas hace un momento de las violencias que hemos vivido las personas transmasculinas en lo largo de nuestra historia, que con nuestra historia también se visibilizan y que están ahí también, que se pueden expresar ahora y que yo creo que es un ejercicio catártico y de reconciliación, narrar la violencia y narrar exactamente esa forma de reivindicación que nos trae hoy acá. El hecho del cartonero transmasculino es un ejercicio que ni en 10 años que llevamos de activismo, Nicky, Jonathan, que también nos acompaña, Simón, no nos habíamos pensado. La verdad era, no, o sea, como un sueño irreal, que hoy 5 hombres trans se puedan narrar su historia y que otro escritor escriba esas historias. Eso es maravilloso porque nos reconcilia con esa historia que está ahí, con esa memoria que estaba ahí en el cajón, estaba ahí guardada tal vez en nuestras mentes y memorias, pero que ahora es conocida y que me parece muy potente, y termino con esto, porque sale de ese cliché del imaginario y del prejuicio que hay sobre las personas trans y especialmente sobre las personas transmasculinas. Como que hay unos estereotipos que la gente, que el común se imagina, pero que ahora narradas desde la experiencia dicen, ay, no, espera, yo, es como que esto no iba por ahí, cambia el paradigma totalmente, ¿sí? No somos ese mito urbano que se mimetiza como con el privilegio de la masculinidad entre toda la... No, eso es muy diferente, mira. Aquí hay 5 historias que narran cómo es construirse en un mundo donde el binario todavía está ahí, donde hay muchas imposiciones y donde de verdad lo que hay es experiencias de vida que caminan, se transforman, transitan y van corriendo ese camino. Entonces creo que es eso, o sea, me parece muy potente esta narración en conjunto, esta escritura de lo privado a lo público, por eso te saca y te muestra eso, lo humano, lo que se confronta, lo que cambia, lo que se transforma, lo que no es ni estereotipado ni lineal. Entonces, esa es la riqueza que creo que es de este ejercicio tan potente. Ya nada volverá a ser como antes, porque tenemos que decir que efectivamente el que personas como nosotros nos hayamos permitido y arriesgado a hacer activismo, pero sobre todo tomemos el riesgo de escribir nuestras vidas y ponerlas ahí, va a hacer que algunas personas que lo lean, y que espero que sean muchas personas trans, se crean en el cuento de que ellos pueden ser, vivir y pueden soñar con eso, con eso que a veces nos es tan negado y es el derecho a poder ser quien queremos ser y como queremos ser. Pero sobre todo, algo que digo que no va a volver a ser como antes es porque en el transcurso de nuestras vidas han existido también personas que han luchado por esos derechos, que le han apostado su vida a ello, incluso que han dejado su vida en ello. Y eso mismo es lo que va a permitir que nunca vuelva a ser como antes, que nos tengamos que esconder, que nos tengamos que negar el derecho a ser y existir, que nos tengamos el derecho a pararnos dignamente y exigir estar en el país, en la ciudad, en el mundo, sin tener esa sensación de deberle algo a nadie, sino que nosotros mismos estamos abriendo esos caminos para esas personas que vienen detrás, que están al lado, que están al frente incluso de nosotros y que no han podido acceder a el valor de poderse conocer y reconocer, y que estos espacios como este cartonero, yo sé que en algún momento alguien lo va a leer y le va a salvar la vida, porque muchas veces a nosotros mismos escuchar a alguien decir, contar, hablar
y luchar por esos caminos nos ha salvado nuestras propias vidas. Y por eso creo que es tan significativo, porque a veces uno no necesita sino de una frase, y nosotros lo vimos haciendo un proceso con la primera agenda política social de hombres trans, que muchas de las personas que fueron ahí dijeron: a mí me salvó la vida el día que escuché a Nikki decir tal cosa, el día que Nikki salió en tal otra, el día que vi a Camilo en esto, el día que llegó Jonathan a este taller. Y uno cree que estos son cosas pequeñas, pero terminan siendo tan grandes porque para alguien significa salvar la vida. No, yo lo que quería decir es que para mí, como un aprendizaje ético, político, al leer los testimonios, y pues que lo decía en el prólogo, es que es muy fácil quedarse respondiendo o reducir la vida a reaccionar y responder a la violencia. Y lo que me inspiró y lo que me maravilló de los testimonios es justamente que esta violencia se reconoce y que sin embargo no se limitan a reaccionar a ella, porque entonces eso también sería quedarse atrapado en la narrativa del otro, en el deseo del otro. Es decir, nadie tiene por qué limitar su vida a responder tweets infames todo el día, ¿sí? O sea, entonces, ¿eso por qué la vida mía la vida de alguien, la vida de cualquier persona tiene que ser eso, ¿sí? Entonces, para mí eso fue un gran aprendizaje, ver cómo se puede reconocer esa violencia, dirigirla cuando hay que dirigirla, pero también decir: pero no me voy a quedar atrapado en esto, ¿sí? Y entonces voy a crear otras narrativas, otros discursos, otras ideas que permitan y nos permitan imaginar y vivir pues otras vidas y pensar en otros mundos posibles. Yo sé que ya estamos terminando, entonces para que no se nos pase, quería aprovechar para recordarles que por decisión de los participantes y de la misma maestría, este libro es gratuito. El deseo es que llegue al mayor número de personas y, como decían nuestros compañeros, a muchas personas trans, porque sería algo que muy seguramente les va a cambiar la vida y les va a ayudar a sentirse más apoyados en las condiciones y en el contexto en el que estamos. Entonces también queríamos invitar a las personas que quieran y tengan la posibilidad de hacerlo, de seguir apoyando los procesos sociales y culturales de hombres trans, compartiendo este cartonero, pero también si quieren realizar un aporte voluntario, pueden consignarlo al NECI 314-242-5275, 314-242-5275, y estos aportes que vamos a recibir van a ser usados para realizar la toma transmasculina de este año, que es un evento de encuentro entre hombres trans en el que celebramos y compartimos nuestros avances y nuestro conocimiento. Yo quería comentar, escuchando a Jonathan y a Giuseppe, una filósofa que se llama Consuelo Pavón habla de la epifanía, que también lo hemos dialogado mucho con Andrew, y es que la epifanía es ese momento en que sales de la trama de violencia, pero tienes que vivir ese profundo dolor para ser digno de la recompensa de la epifanía. Hay que reconocer ese profundo dolor para ser digno de vivir el momento en que sales, y les invito a salir a vivir la epifanía reconociendo lo vivido. Mi mensaje, evidentemente, para las personas trans que nos escuchan, y es que nadie les quite el derecho a ser felices, que nadie les diga que no se puede, porque en este cartonero no solamente 5 sino 6 hombres trans estamos diciendo: sí hemos podido, sí podemos, y estamos orgullosos de haberlo hecho, y que si tienen miedo por la familia, por la sociedad, por los demás, yo tengo una frase y es: que lo que esté suelto se caiga. Y si uno tiene que sacrificar la familia, la sociedad, los amigos y demás para poder ser feliz, creo que es un sacrificio que vale la pena a veces hacer, porque nadie puede vivir por uno. O sea, los padres de uno viven su vida, la familia, la sociedad vive cada uno su vida, pero solamente nosotros tenemos esta vida para vivirla y para ser felices, y esa es nuestra única responsabilidad. Y además por aquí estamos nosotros, que siempre vamos a tener una mano tendida para todos aquellos que quieran entrar en esta travesía y andar este camino que, como dice Nikki, puede ser doloroso, pero también
casi siempre es muy placentero y nos termina siendo muy felices. Somos Capital Sonoro.